informe solo podrá surtir efecto si se recoge la normativa local en materia tributaria y fiscal. Para ello será, o solo habrá, que modificarse las normativas locales vigentes. Señora Michavila, ¿cuántas veces hemos modificado ordenanzas? Pero si eso se hubiese hecho de una forma sencilla, desde el 28 de septiembre hasta ahora ha habido mucho tiempo, prácticamente un mes menos 2 días. Si hubiera voluntad realmente de que esta medida saliese adelante, lo que se hubiese hecho es una reunión de grupo, como otras reuniones que se han tenido, o con el propio alcalde explicando otras cuestiones en las que hemos estado usted y yo, y esto se hubiese hablado. Simplemente en este sentido, pero no traerlo a pleno, sin una previa reunión, sin una previa explicación, porque lo que nosotros tenemos claro es que a ustedes, como votaron en contra, no les viene bien ayudar a los vecinos. Y nosotros queremos eso, Creo que si cambiamos las ordenanzas, damos más facilidades a nuestros vecinos. Nosotros entendemos la posición de UPyD, entendemos la posición de Ciudadanos y agradecemos también, evidentemente, pues la posición de Izquierda Unida, porque creo que en este sentido queda claramente retratado quién tiene voluntad de dar beneficios a nuestros vecinos y quién no tiene voluntad, que ya lo manifestó en primera instancia, de no darle facilidad y no darle ese beneficio que pueda tener el hecho de que puedan pagar de forma más descansada. Nosotros, en coherencia con nuestro programa electoral, vamos a continuar con la medida. Vamos a continuar con esa medida hasta que se consiga, porque evidentemente es algo que se recoge en nuestro programa electoral. Y lo que menos vamos a hacer, sobre todo en nuestro grupo, y yo personalmente, es ir en contra de los acuerdos y de los programas electorales que emitimos de cara a los vecinos. Tenemos 1915 razones que nos apoyaron y que continuaremos con ellos. Señora Michavila, a cuestiones personales me gustaría que, si no entrara, por educación y por respeto, pues creo que para el Pleno y para el municipio, pues yo creo que nos ahorraría tiempo a la hora de exponer con mayor explicación y con mayor tiempo pues otras cuestiones que no sean usted, señor Fernández, tal, por lo de siempre, ¿no? Que resuma ese tipo de tonterías y se ajuste al orden del día. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. Señora Soto. Bueno, después de estas bellas palabras que el señor Fernández le ha dedicado a la señora Michavila, entendiendo que con ese mismo objeto de acortar los plazos y no perder el tiempo, pues voy a tratar yo también de responderles. Sinceramente, y se lo expresé en el pleno pasado, me pareció una falta absoluta de responsabilidad por parte del Grupo PSOE y en especial del señor Fernández, que es su portavoz, traer al Pleno una moción que nos había comunicado al resto de los grupos políticos a las 2:30 de la tarde. ¿Que es legal? Sí, perfectamente. Como si ahora, cuando llegue el momento de presentar las mociones, saca otras 7. Pero esto son las consecuencias que estas decisiones tienen. Que a nadie le da tiempo a estudiarse debidamente el tema, a valorar cuáles son las posibles consecuencias, y este expediente que hoy tenemos sobre las manos, pues es fruto de esta improvisación por parte del Grupo PSOE. Que aunque dijo que no, yo creo que se agarró a la moción de alcaldía, que simplemente era incorporar una cifra en un expediente que habíamos traído al pleno anterior y no tenía nada que pensar, no había nada que valorar ni nada que estudiar, porque era simplemente eso, introducir una cifra económica en un expediente, y aunque lo negó, pues yo creo que en base a eso se saltó a la torera el compromiso que habíamos adquirido los grupos políticos de presentar las mociones, de remitirnos las mociones para su estudio con al menos 48 horas. Igualmente grave fue pues aprobar por parte del resto de los grupos políticos de la oposición esta propuesta sin estudiar o sin conocer la repercusión de tal decisión en el ayuntamiento. Pero bien, lo que sí que quiero es aclararle algunas de las cosas que he seguido escuchando, y lamento muy profundamente que este expediente no sirva para que reflexionemos y que para que valoremos entre todos, porque todos somos miembros de la corporación y el voto de cada uno vale lo mismo, acerca de las decisiones que aquí tomamos entre manos. Al señor Cobo le tengo que decir, en primer lugar, que claro, entiendo que la propuesta del señor Fernández fue muy rápida y quizá no la recuerde bien, pero es que la tenemos recogida también en el expediente de hoy. Y no habla en ningún momento de voluntad para los vecinos que lo solicitan. Creo que no hace falta volverlo a leer, pero
habla de que esto sea para todos los vecinos de Villanueva del Pardillo, les guste o no les guste el fraccionamiento en 10 cuotas de sus impuestos. Con lo cual, por favor, no sé si es que no lo han estudiado detenidamente, espero que no sea que estemos tergiversando el asunto. Como le digo, no hable de voluntad, eso no lo dice la moción. Y como bien hemos dicho en muchas ocasiones, los textos que se aprueban en las mociones, las decisiones son exactamente completas. No se toman en consideración una parte sí o luego lo podemos modificar. Y cuando usted habla de una etapa de diálogo, ¿me puede decir, señor Cobo, de qué diálogo habla cuando el señor Fernández nos presenta una moción a las 2:30 de la tarde? Un tema de su tan importante calado, no solo para los vecinos, sino también para el ayuntamiento, que menos que lo podamos comentar entre todos los grupos políticos y que los concejales de la corporación, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, tengamos la oportunidad de preguntar a los técnicos del ayuntamiento por las repercusiones que tales decisiones pueden tener. Entiendo que la señora Marván, cuando se ha referido del informe del Consejo de Estado, habrá querido decir del órgano consultivo de la Comunidad de Madrid. Y me hace también una profunda impresión el que usted diga que el equipo de gobierno se equivoca cuando saca un concurso y queda desierto. Perdóneme, señora Marván, el equipo de gobierno se equivocaría si sacamos un concurso que va en contra de lo que dice la legislación vigente, pero no porque se quede desierto. Si se queda desierto es porque o no ha habido empresas que han estado interesados o porque aquello que estamos pidiendo pues son condiciones demasiado exigentes. Pero eso no quiere decir que se haya cometido un error. La tramitación es perfectamente correcta. La tramitación es perfectamente correcta. Y los motivos, usted sabe perfectamente, igual que yo, cuáles han sido. Y es la situación de crisis que hay en este país y el miedo que tienen todas las empresas a arriesgarse lo más mínimamente. Con lo cual, le reitero, no considero que eso sea un error. Y en cuanto a la manera de hacer caso o de proponer o de trasladar al equipo de gobierno las solicitudes de los ciudadanos, pues creo que hay otras maneras de hacerlo que no trayendo una moción cerrada, como trajo el señor Fernández, sin más. Porque es una moción que está perfectamente, o sea, que no deja margen de flexibilidad ninguna. La moción podía haber dicho, proponemos al equipo de gobierno que se valore un mayor fraccionamiento en aquellos impuestos de mayor importe económico. Pero no, lo tenía perfectamente cerrado. Fraccionar en 10 mensualidades, reservando los 2 últimos, reagrupar toda la carga impositiva de cada contribuyente. Y con esto paso ya a contestar al señor Fernández. Usted ha hablado de que varios ayuntamientos, y nos ha citado 4, tienen establecidos varios plazos. No sé si todos tendrán 10, como es su propuesta, o quizá tengan alguno menos, probablemente. Pero ¿tienen fraccionado también toda la carga impositiva? Porque, y le digo, a mí personalmente me parece que no tiene mucho valor para el vecino el fraccionarle en 10 pagos el recibo, pues por ejemplo, del vado o el recibo de la recogida de basuras, cuando lo que acarrea para el ayuntamiento es una gran complejidad, como le comentó en el pleno pasado la señora Michavila. Si un recibo lo paga y otro no, a dónde se imputa, a dónde no se imputa, etcétera, etcétera. Tengo que decirle, ¿usted ha visto cuántas ordenanzas hay que modificar? Porque las tiene relacionadas en el informe. ¿Usted cree que esto se hace en un par de días? Porque ha dicho que tenemos todo un mes para hacerlo. ¿Sabe cuál es el procedimiento y los plazos que conlleva la modificación de todas estas ordenanzas? ¿Cuántas personas o cuántos departamentos intervienen en una propuesta de modificación de las ordenanzas? Sinceramente, y pensando bien de usted, creo que no lo debe conocer en profundidad, porque si no, hubiese planteado una moción en otros términos. Yo hubiera entendido que hubiese propuesto pues que
fraccionemos más el IBI o que se haga una mejor comunicación a los vecinos por si es que no se han enterado de que pueden pagar en 2 plazos. No sé, hay cosas que me pueden parecer absolutamente razonables, en la línea con lo que usted ha dicho. Y tenga seguro que si ustedes son la voz del pueblo, nosotros también. A nosotros también nos llegan propuestas por parte de los ciudadanos. Y la principal propuesta viene a través de la realidad, de lo que ocurre en realidad. Y los datos, las cifras exactas, se las ha dado la señora Michavila. Usted ha dicho que la propuesta fue apoyada por todos los grupos políticos, excepto el Partido Popular. Que quede bien claro que nosotros no la apoyamos porque éramos conscientes de lo descabellada que era esta propuesta. Y respecto a lo que ha comentado de la publicación por parte del Partido Popular, usted, igual que yo, igual que otros concejales de su grupo político, es más, saben perfectamente que esta medida a estas alturas no se puede aplicar en el ejercicio 2012. En definitiva, yo confío en que este tema, soy consciente de que los grupos, el resto de fuerzas políticas han planteado que se vuelva a presentar cumpliendo la legalidad establecida, pero yo sí que hago una llamada a todos los grupos de la oposición para que antes de aprobar una propuesta en estos términos valoremos los inconvenientes que acarrea para el ayuntamiento. Y que si quieren fraccionar los impuestos, pues que estudiemos la manera de cómo hacerlo. A lo mejor se puede plantear para el impuesto principal, que es el IBI. Pero sinceramente yo no veo ventaja como vecina, ni creo que la mayoría de los vecinos lo ven, en que nos fraccionen en 10 un impuesto que puede rondar los 30 euros o los 37 euros, como es el impuesto de basuras. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señora Soto. Señor Cobo. Sí, aquí el debate es muy sencillo. Aquí había un acuerdo del Pleno y la cuestión es cómo se administra. Y si había voluntad de acuerdo, igual que nos hemos puesto de acuerdo en un procedimiento para las preguntas de los vecinos, que hubo una junta de portavoces sobre ese asunto, y fijamos un procedimiento, porque esto nunca se había hecho, para que esto sea ordenado, para que no sea un barullo, que si no funciona bien, pues habrá que hacer las modificaciones sobre la marcha. Algunos planteábamos que fuese un turno abierto. Bueno, pues en aras de buscar una manera de que los vecinos puedan preguntar y que no sea un barullo, pues hemos fijado este procedimiento y lo hemos acordado. Igual se podía haber hecho una reunión inmediatamente después del Pleno diciendo, bueno, hay voluntad mayoritaria del Pleno por dar esta opción del pago de los impuestos, igual para el 2012 no se puede poner en marcha por los plazos legales, vamos a ponernos de acuerdo, una comisión que estudie para que en el 2013 esto se pueda llevar a cabo. Y no venir aquí con un informe jurídico a calzarse un acuerdo del Pleno, que esa es una manera de resolver y otra manera de resolver la que yo digo. Y esto es lo que yo discuto, que hay maneras distintas y de administrar acuerdos del Pleno. Para venirle aquí a restregar al señor Fernández, que si no sabe, que si no conoce, que ese es un indocumentado, y por extensión a los demás de la oposición que hemos apoyado esa propuesta. Y yo creo que eso es una mala manera, y que la mejor manera era tranquilamente, porque esto no es una pistola en el pecho, un acuerdo del Pleno, se administra pacíficamente, se dialoga y se ve cómo se puede llevar adelante. Y no es una cuestión para poner a la gente entre la espada y la pared, es para ver si es, cómo se articula, cómo se hace, tranquilamente, dialogar sobre eso como sobre otras muchas cosas, porque esta es una legislatura de diálogo. Y si vamos por el camino de los informes técnicos o de lo que sea, para buscar la manera de no llevar adelante la voluntad del Pleno, pues nos estamos equivocando. Yo creo que nos dará un mal resultado y nos embroncaremos y al final los vecinos lo verán que esto es un barullo, que no llegamos a acuerdos y que al final pues que esto solo sirve para el linchamiento mutuo. Yo creo que hay formas distintas de administrar los acuerdos del Pleno. Y como esta me parece una mala manera de administrar un acuerdo del Pleno, por eso voto en contra de esta manera en que lo han resuelto por parte del equipo de gobierno. Gracias, señor Cobo. Señor Sanz. Gracias. Bueno, yo ya me he pronunciado antes. Lo que sí voy a pedir a todos los miembros del Pleno es que nos hablemos con la debida cortesía y buenas maneras. A todos, por favor. En el resto, esto es algo que es, efectivamente lo han dicho.